No hay problema. Bueno, muy bien. Vamos entonces hoy a realizar el cierre de nuestra segunda semana que tiene que ver con el tema de las teorías curriculares. La propuesta para la sesión sincrónica que tenemos hoy es primero ver el cuadro de síntesis de uno o dos de los grupos, discutir sobre ese cuadro de síntesis, hacer las aclaraciones pertinentes, ¿sí? Eh, Luego discutir un poco sobre cuál enfoque teórico describe mejor el trabajo docente del grupo, por qué y qué enfoque curricular creen ustedes que podríamos continuar trabajando aquí en la maestría, en este curso de diseño curricular. Básicamente, pues la intención hoy es esa, entender las distintas posturas o las distintas propuestas de los enfoques teóricos que presentan estas teorías. Entonces, pues aquí dejo de compartir y le doy la palabra al grupo que quiera contarnos y presentarnos su cuadro como referencia para la discusión. Entonces, ¿algún grupo quiere hacerlo? Profesor, grupo 1. Sí, adelante. Entonces, por favor, lo compartes. Listo. Voy entonces aquí a compartir. Segundito. Y propuesta. Listo, muy bien. Entonces, te voy a pedir que leamos la tabla horizontalmente, ¿sí? Quiere Ok. decir que para los tres paradigmas vamos a leer cada una de los aspectos con los cuales vamos a hacer el análisis de la teoría. Entonces, el primero es la concepción del currículo. Listo. Adelante. Entonces, la concepción del currículo, iniciamos pues por el paradigma técnico racional tradicionalista y dice, es orientado a conseguir un producto o un fin. Además, busca establecer los saberes que deben lograr los estudiantes bajo unos objetivos prescritos por un ente regulador, ya sea el Estado, la institución, la escuela. La evaluación es el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo garantiza un control en todo el proceso y la evaluación es cuantitativa. Entonces, eso fue lo que encontramos por consenso en el paradigma técnico. En el paradigma interpretativo simbólico, empirista conceptualista, el interés del modelo se centra directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es producto de la interacción entre el profesor y el estudiante. Tiene en cuenta la interacción humana y ética que promueven una discusión razonada y una reflexión analítica entre los participantes del proceso. La evaluación curricular es principalmente sumativa y cualitativa. El docente tiene la oportunidad de aprender en el camino y mejorar por medio de la reflexión. El diseño curricular se encuentra centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Existe una interacción permanente entre el docente y el alumno. Este último, considerado como sujeto en el proceso. La práctica condiciona los procesos reflexivos de interpretación ética, dinámica, deliberada y dialéctica. Y por último, el paradigma sociocrítico o reconceptualista. El modelo se enfoca en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la construcción de conocimientos obtenidos entre sus participantes. La práctica tiene una clara orientación a la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la dialéctica. No existe una relación de autoridad entre sus participantes. La evaluación está integrada durante todo el proceso, es bidireccional y de forma cualitativa. La acción práctica tiene la intención de generar transformación para que la teoría y la práctica confluyan en un proceso dialéctico entre los participantes. El modelo busca enfrentarse a problemas de una realidad objetiva del entorno social y cultural.
El modelo busca una adecuada interacción profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno y alumno-material de enseñanza. La evaluación es mutua y de forma cualitativa. Bien, ahí está la propuesta. Entonces, abramos el espacio para discusión, reflexión, aportes. Y entonces le damos la palabra a los compañeros. ¿Alguien quiere hacernos algún aporte? ¿Alguien quiere adicionar o hacer alguna pregunta a Juan? Buenas noches. Sí, adelante. Bueno, después de hacer las lecturas, el análisis, escuchar la propuesta de los compañeros que está muy bien detallada, empezamos, por lo menos nosotros, a relacionar lo que es, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que él debería hacer. Entonces aquí yo creo que nace la preocupación, ¿no? En el caso de, de la institución, por lo menos donde yo trabajo, estamos muy parados en ese paradigma técnico-racional y que son instituciones ya de educación superior. Y los docentes prácticamente nos someten de alguna forma a esto, aunque hay cierta libertad por el nivel educativo. De todas maneras, cosas tan puntuales como los procesos evaluativos, la consecución de objetivos tienen que ser muy precisas. Entonces, la reflexión en este caso sería, bueno, ¿en qué momento estamos y en qué momento deberíamos estar? O sea, ¿cómo están las instituciones educativas frente a los niveles de educación ideales, de las propuestas de pronto más avanzadas en el caso de lo que usted comentaba de los países, digamos, desarrollados en educación? Entonces, yo pienso que a nivel colombiano estamos todavía, lo siento así, de pronto en el siglo XX todavía. No sé qué piensan ustedes, qué dicen los compañeros. Hola, buenas noches. Ay, profe, no se le escucha. No, no se escucha. Nadie te escucha, profe. No, profe, tampoco. No se escucha. No se escucha, profe. ¿Allí me escuchan? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Permítanme, yo vuelvo a hacer un cambio acá, yo miro. Cambiar a este micrófono. Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí. entonces me quedo con este. Por alguna razón se me desactivó el uno de los micrófonos. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que quién les responde, sí, ahí va el cuestionamiento o le hace alguna pregunta adicional a Juan. Yo tenía una, qué pena, es que no sé qué pasó con mi cámara y de verdad se desconfiguró. Si Juan después me ayuda, sería buenísimo. Pues a mí se me acaba de desconectar el micrófono, no sé por qué, pero bueno. No, yo ya llevo como 3 semanas sin poder conectar la cámara en Zoom. Bueno, en realidad nada, pero bueno, yo también, más que una respuesta, digamos que fue como una reflexión también a la que llegábamos como grupo. Y efectivamente nos decíamos como qué es lo ideal que pasara versus la capacidad real que tenemos como docentes y la capacidad de impacto además en nuestras instituciones.
Porque nosotros podríamos decir, no, pues sería muy interesante que como grupo nos pudiéramos parar en otro paradigma, pero en la práctica, en la capacidad que como estudiantes, ve, como docentes podemos tener de impactar, además de que la institución deje de pedir una evaluación, eh, más bien deje de pedir un currículum que determine unos objetivos claros y que se pueda construir en el camino y que eso sea parte de una práctica viable, pues de verdad es un reto muy grande y es un reto que nos implica cuál es, que nos invita más bien a cuál sería el procedimiento más adecuado para de verdad impactar en nuestras instituciones y de verdad hacer unas transformaciones que realmente impliquen cambios, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer unos cambios y de verdad estamos caminando hacia allá, pero hay unas limitaciones importantes, voy a llamarlo políticas y estructurales, que pues obviamente limitan obviamente el trabajo de cada uno de nosotros, porque nos articulamos a lo que una institución decida. Entonces es como también aportar un poco a lo de Iván, o sea, bueno, sí, de dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, pero también hacia dónde el contexto donde nos desarrollamos permite esos cambios y qué tendríamos que hacer realmente para que esos cambios puedan ser reales. Eso es como los cuestionamientos que surgen alrededor de estas semanas de análisis. Ok, muchas gracias. ¿Bien, alguien más? Sí, ven, adelante. En mi grupo, en cambio, hablábamos que en digamos, los tres conceptos no son ni buenos ni malos por sí mismos, que también dependiendo del contexto, de lo que se necesite enseñar, para qué se necesite enseñar y qué necesite el otro aprender, puede que haya uno de estos modelos que se ajuste más que otro. Entonces, no necesariamente uno tiene que pensar es que el paradigma crítico es el mejor y el tradicionalista es el peor, digámoslo así, sino que decíamos, todos tienen elementos positivos y que es parte de lo que está en las críticas, como también tienen críticas negativas. Y creo que más que hayan críticas positivas o negativas es que hay algunos de estos modelos que se adaptan más para algunos tipos de enseñanza y otros, y habrá otros modelos que están más adaptados para otro tipo de enseñanzas. Además, porque a la final los paradigmas nacen de situaciones, digamos, históricas, sociales, culturales, que llevan a estos autores pues a esas definiciones y a esos análisis y reflexiones que hacen. Entonces, eso era lo que nosotros mirábamos allí frente a lo que dice Iván. Pues nuestra conclusión sería más, no tanto si es bueno o malo o hacia dónde debería ir, sino uno tendría que analizar el contexto para ver qué es lo que aplica y qué es lo que elige. Muy bien. Bien, si me permiten, vuelves a poner el cuadro, Juan, y miramos algunas cosas para dar respuesta un poco. ¿Sí? Profesor, es que podría interrumpirlos un momentico. Claro, claro. Es que me gustaría, pensando en la discusión, al interior del grupo nosotros hemos hecho un trabajo bastante interesante a nivel de eso, de la discusión. Y me gustaría preguntarle a Betty, ¿en qué contexto, dado lo que estás diciendo, en qué contexto el tomar al estudiante como objeto y no estar pendiente de su proceso y solamente importar el resultado y que esa evaluación sea la que me valore el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿En qué contexto podría darse eso? O sea, ¿en dónde justifico yo una cosa de esa? Por ejemplo, cuando tú estás capacitando en temas muy procedimentales, donde lo que necesitas es que la persona adquiera una destreza muy concreta para realizar un trabajo, eso no, digamos que ese tipo de contexto no somete ese conocimiento a una discusión por parte del estudiante. Obviamente uno puede incluir algunos elementos de los otros modelos, como el tipo de evaluación que voy a utilizar, pero muy seguramente en una formación de ese tipo, la línea es muy de tipo conductista, y lo que el otro necesita aprender también lo necesita aprender rápidamente, es decir, que un experto le entregue
ese conocimiento y les supervise esa práctica y ese aprendizaje. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, ¿sí? Tú no puedes someter el tema a una discusión, ¿sí? No sería el espacio para someterlo a una discusión o una transformación. Tal vez puedes coger elementos del interpretativo y decir, voy a coger los saberes previos de estas personas, pero de todas formas el tema conductista va a estar allí. Lo que también pienso es que aplicar uno de estos paradigmas de manera purista o pura, como lo plantean los autores, pues creo que en la realidad tampoco se da que uno aplique uno de ellos 100% con toda su pureza. O sea, siempre van a haber elementos que se tomen de unos y de otros, y habrá alguno que sea más imperante dependiendo del contexto. Esa sería mi respuesta. Ok, listo, gracias. Bien, si me permiten, para que cerremos un poquito el primer aspecto, que tiene que ver con la concepción del currículo y que retoma un poco lo de la reunión anterior. Recordemos por un momentico, solo por un momentico, los momentos históricos en los cuales se han dado estos paradigmas. El primer paradigma, el técnico racional, corresponde al conjunto de teorías que se dieron al inicio del siglo pasado, es decir, después de 1910 hasta más o menos 1950, 1960, en donde fundamentalmente lo que se pensaba era que el proceso educativo era un proceso que podía ser regulado desde afuera. Y por eso entonces en este paradigma se concibe el currículo como aquel que prescribe, que define, que establece las metas de lo que yo debo lograr, es decir, es algo que viene impuesto desde afuera. Cuando uno lo mira así desde esa perspectiva racional, y ahí entendemos ya el concepto de racionalidad, porque lo que está buscando es la eficiencia del sistema. Cuando uno lo concibe de esta manera, casi que uno empieza a entender que es el paradigma en el cual se han movido los estados de la mayoría de los países en Latinoamérica, ¿sí?, para poder regular y controlar la educación. Es exactamente lo que nos sucede cuando a nosotros nos definen estándares, lineamientos, resultados, indicadores de logro. O sea, cuando nos dicen desde afuera, mire, en el nivel X de un proceso educativo tiene que llegar hasta aquí, pues lo que nos están haciendo es prescribiéndonos desde afuera desde la escuela, lo que debemos alcanzar. Entonces uno dice, hoy, siglo XXI, 20 años del siglo XXI, 21 años del siglo XXI, pues el paradigma técnico sigue vigente. Allí está, porque los estados lo siguen aplicando. Ahora, ¿qué pasa al interior de nuestras instituciones educativas? ¿Qué pasa al interior de sus escuelas? ¿Qué pasa al interior de sus instituciones de educación básica, media o superior? Pues puede haber una regulación externa, pero internamente por los grados de autonomía yo puedo decir, bueno, yo respeto los lineamientos que me llegan, pero los tomo como eso, como un lineamiento, y para mi institución, para mi profesor, para mi área, porque es posible, como nos decía ahora Betty, cuando yo estoy mirando una institución educativa, yo puedo encontrar que hay áreas en las cuales tienen preferencia por uno u otro paradigma, ¿sí?, dependiendo de la flexibilidad que se tenga. Entonces uno puede decir, en esta área, aunque tengo unos lineamientos, lo que me interesa, mi foco central es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese momento me estoy moviendo al paradigma simbólico interpretativo o el paradigma conceptualista. Entonces miren que aquí cambia el foco. En el anterior, lo que están diciendo es, el proceso de enseñanza-aprendizaje lo prescribo desde afuera y lo controlo. Lo controla el Estado, me hace pruebas saber 3, 5, 9, 11, saber pro. ¿Listo? Porque la evaluación es el mecanismo de control del resultado del proceso. Y está prescrito desde afuera. En el paradigma interpretativo simbólico, yo digo, no, yo como institución lo que hago es entender y centrar mi proceso curricular sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces ahora lo que interesa es cómo se da esa relación para que el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente nos permita avanzar hacia los propósitos educativos que nosotros nos hemos definido como institución.
Y ahí claramente entonces emergen algunos elementos como es la reflexión, la investigación sobre la práctica educativa, la construcción de aprendizajes, y ahí entonces luego veremos cómo se concibe la enseñanza. Pero fundamentalmente lo que encontramos es que en este paradigma hay un foco muy fuerte en lo que es ya el proceso. No tanto en la prescripción que pueda hacer desde afuera, sino en la construcción, ¿sí?, que puedo hacer de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Este coincide un poco con esa propuesta que hacíamos, o esa categorización que hacíamos en la reunión anterior, ¿sí?, del concepto de currículo como una realidad interactiva. Es decir, una realidad del proceso en donde yo, sobre la reflexión de mi proceso, voy construyendo. Y vamos al paradigma sociocrítico, y aquí es donde quiero hacer un pequeño ajuste, porque si uno compara el sociocrítico que está redactado acá con el empirista, conceptualista o el interpretativo simbólico, pues en el fondo parecen como lo mismo. Y entonces yo preguntaría, bueno, pero ¿dónde está la diferencia? Porque también el foco acá del proceso es sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿dónde está el foco? ¿Sí? ¿Dónde está? Algo que era muy fuerte en las lecturas, cuando uno veía el sociocrítico, había una palabra muy marcada que era la emancipación. Ah, exacto, exactamente. ¿Sí? Aquí se trabaja, mire que ahí lo menciona más como, sí, está enfocado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con un propósito. Y ese propósito es que la persona reconozca su contexto, reconozca, o sea, esa construcción se hace sobre un contexto real, social. ¿Para qué? Para de manera crítica poder llegar a ese ejercicio de emancipación. O sea que aquí no solo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el contexto y el momento histórico en el que yo estoy son fundamentales en este paradigma. O sea, eso no está desconectado de lo que es mi realidad y de lo que es mi momento histórico, ¿sí? Porque no es lo mismo hoy que lo que pasaba hace 20 años en mi ciudad, en mi colegio, en mi institución. Son momentos muy distintos. Entonces, en este paradigma, aunque aquí lo menciona, ese concepto de la dialéctica, atravesando el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que me está diciendo es eso, es un ejercicio muy dialéctico de aquí están los saberes, pero esos saberes hay que ponerlo en relación con un contexto, ¿no? O sea, no es de manera aislada del contexto y del momento histórico. Entonces, creo que faltaría complementar un poquitico eso para que ya me quedara muy bien el enunciado de lo que realmente se entiende como ese paradigma sociocrítico. Bien, le propongo entonces que continuemos. ¿Sí? Vamos al siguiente elemento, Juan. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay. El siguiente elemento que íbamos a analizar era cuáles son los elementos que conforman el currículo. Listo. Entonces, en el primer paradigma técnico tenemos, se diseña un plan de instrucciones y contenidos con objetivos de aprendizaje y estrategias de acción preestablecidos para ser desarrollados por el docente y acatados por el estudiante, considerado como objeto en el proceso. Selección de contenidos, conceptos, principios, generalizaciones, técnicas, teorías y procedimientos relacionados con la materia. Se enfoca en el resultado y no en el proceso. Aprendizaje, enseñanza, evaluación. Aprendizaje controlado y regulado por entes educativos y gubernamentales. Conjunto de conocimientos que hay que transmitir al estudiante mediante disciplinas como la historia, la geografía, el arte, la física, la química, entre otras. Y hay estrategias de evaluación cuantitativa. Respecto al siguiente paradigma tenemos paradigma interpretativo simbólico centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje con una interacción permanente entre el docente y el alumno, este último considerado como sujeto en el proceso. La práctica condiciona los procesos reflexivos de interpretación ética, dinámica, deliberada y dialéctica, conformando un proceso continuo de toma de decisiones, redireccionamiento y aprendizaje mutuo. Experiencias del alumno como el núcleo de la construcción de la planeación curricular. La estrategia sustantiva, los conceptos de las disciplinas y la estructura sintáctica, los métodos que utiliza para producir conocimiento.
El currículum es prescriptivo, pero desde un marco abierto, flexible y contextualizado. Se valoran las capacidades, destrezas y valores y actitudes. Perspectiva constructivista y significativa. La evaluación es procesual, cualitativa y formativa. Muy bien. Respecto al último paradigma, el crítico, tenemos centrado en la construcción bidireccional del conocimiento entre el docente y estudiantes, mediado por la acción práctica, con una clara intención de generar una transformación en la que la teoría y la práctica confluyen en un proceso dialéctico entre los participantes. Aprendizaje significativo. Tiene presente las vivencias y las experiencias previas de los estudiantes. Se busca el desarrollo de la autoestima. Se toma en cuenta las necesidades de la comunidad. Los contenidos son elegidos de acuerdo con la realidad social en estrecho vínculo con la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela. Colaboración de docentes, padres, estudiantes e investigadores en el proceso de reflexión y transformación. Proceso interactivo en el que la planificación, la acción y la evaluación están relacionados recíprocamente. La evaluación es mutua y de forma cualitativa. Muy bien. ¿Qué observan ustedes que es común en los tres paradigmas? Yo creo que lo común es que todos exigen un proceso de planificación. La diferencia está en que mientras en el primer paradigma lo que tú planificas es lo que tú ejecutas y el currículo es completamente explícito, ¿sí? En el crítico, todos los elementos del currículo y de la planificación constantemente pueden ser reevaluados para que haya una alineación entre ellos. O sea, no es una estructura tan rígida como el primero. Y en el segundo hay también una planificación, pero la planificación recae 100% en el maestro. Yo diría que en el segundo paradigma también tiene un fuerte componente de aprendizaje significativo, porque pero es el maestro el que tiene que estar muy pendiente de que ese aprendizaje significativo se dé. Y por tanto, pues toda la planificación está basada en lo que el maestro hace. En el último, esa planificación es muy consensuada y muy negociada con el estudiante, pero requiere precisamente de una participación muy activa del estudiante para que eso que se empieza a planear y a transformar se dé. ¿Alguien más? ¿Alguien más ve algo allí? Bien, yo voy a resaltar algunas cosas acá. Permítanme. Muy bien. Empecemos. Bueno, aquí está. Entonces, miremos que aquí habla de objetivos, ¿cierto? ¿Listo? Sí. Contenidos. Proceso. Bajamos un poquitico, por favor. Claro. Bueno, aprendizaje controlado. Bueno, bajamos. Bajamos. Ah, bueno, es que me va moviendo. Bueno, no importa. Conjunto de conocimientos. Bueno. Sí, porque como está muy grande. Y bajamos un poquito y debe haber algo con evaluación. Creo que al final algo con evaluación. Estrategias de evaluación. Entonces, miren que cuando estoy hablando de los elementos del currículo, volvamos a subir. Cuando estoy hablando de los elementos del currículo, uno dice, bueno, cuando me hablan de elementos del currículo, me hablan de objetivos, ¿cierto? Me hablan de contenidos, me hablan de actividades de enseñanza-aprendizaje y me hablan de evaluación. O sea, me hablan de 4 elementos. Objetivos, evaluación, actividades de enseñanza-aprendizaje objetivos, contenidos, enseñanza-aprendizaje y estrategias de evaluación. Vamos al siguiente paradigma, a ver qué encontramos. En el siguiente paradigma
Me dice que está centrado en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y me habla de intención, bueno, con una interacción permanente. Aquí me dice que, considera, bajemos otro poquito. Bajemos. Aquí me habla de las estructuras sustantivas, la estructura sintáctica, los métodos que se utilizan. Entonces aquí me habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Me habla de una intención, unos objetivos que es desarrollo de capacidades, destrezas y valores. Ya no lo llama objetivos, sino dice su intención es desarrollar a cosas más amplias como capacidades, destrezas, valores y actitudes. Y bajemos. Y habla acá de la evaluación. Entonces, si uno mira, aquí en este paradigma me están hablando de los 4 mismos elementos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se prescriben o cómo, como nos decía ahora Betty, cómo se diseña. ¿Quién los diseña? Entonces, miren que los elementos son los mismos. Yo tengo que definir objetivos, tengo que definir contenidos, tengo que definir estrategias de enseñanza-aprendizaje y tengo que definir estrategias de evaluación. La pregunta es, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? ¿Y qué elementos tengo en cuenta para hacer eso? ¿O qué aspectos tengo en cuenta para hacer eso? Si vamos al último paradigma, miremos en el último paradigma, miremos qué nos están diciendo. En el último paradigma nos están diciendo lo mismo. Aquí hay una construcción de conocimiento con una intención. Entonces, cuando a mí me hablan de intención, me están hablando del objetivo. Y la intención o el objetivo es transformar, ¿sí? De generar una transformación. ¿Listo? Entonces, aquí ya el objetivo está claro. Me hablan de aprendizaje significativo. Eso es una estrategia de enseñanza, ¿cierto? Me dice que deben haber vivencias y experiencias, que hay que tener en cuenta las vivencias y las experiencias previas. Esto es estrategias de enseñanza-aprendizaje. Desarrollo de la autoestima. Esto es un objetivo. Mi propósito es desarrollar autoestima. Objetivo. Bajamos. Bueno, se toma en cuenta, bueno, colaboración, padres, docentes. Entonces, ¿quiénes intervienen? Es decir, ¿cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bajamos otro poquito. Es un proceso interactivo de planificación, ¿sí? Y la evaluación, que es lo último, aquí está la evaluación, ¿sí? Es de forma cualitativa. Entonces, si ustedes observan, los elementos de un currículo son los mismos, no importa el paradigma. ¿Qué es lo que cambia? Como decía Betty, la manera como los diseñamos. ¿Cómo diseñamos esos 4 elementos para tener el currículo de mi programa, de mi institución, de mi curso, de mi área? Entonces, lo que cambia fundamentalmente es el enfoque de diseño. Pero cuando me digan que tengo que hacer diseño, lo que me están diciendo es que tengo que definir esos 4 elementos. ¿Cómo son los objetivos? ¿Cómo son los contenidos, los recursos? ¿Cómo son las didácticas de enseñanza-aprendizaje? Y cómo son las formas de evaluación. Eso es básicamente lo que aparece cuando uno mira y establece estos elementos. ¿Sí queda claro para todos? Bueno, voy a borrar porque para poder que no me moleste tanto o no moleste ahora en la presentación todo esto que raya aquí. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Claro? ¿Preguntas sobre esto? Bueno, entonces si quieres pasemos al siguiente elemento. Okay. Siguiente elemento, concepción del desarrollo del currículo y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos en el primer paradigma, el técnico, el estudiante es considerado un objeto y su proceso de aprendizaje no es tenido en cuenta. El estudiante, ni el estudiante ni el profesor participan en el diseño del currículum. El proceso es validado por medio de una evaluación final. Solo importa el producto. El sistema es jerarquizado, impuesto y estático. No tiene en cuenta al ser humano con sus amplias diversidades. No estimula el desarrollo del pensamiento crítico, la formación de valores y las actitudes sociales. En el siguiente paradigma, el práctico, se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante.
El estudiante y el profesor participan del diseño curricular. El modelo trabaja sobre la base de la motivación del estudiante. Las decisiones son de carácter consensuado. La evaluación es cualitativa y da cuenta de todo el proceso de aprendizaje. En el último paradigma, el crítico, tenemos el enfoque curricular crítico está centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo se desarrolla con base en un proceso dialéctico de transformación a través de la unificación significativa entre la teoría y la práctica. Estimula el desarrollo del conocimiento conjunto entre estudiantes y profesores. Promueve el pensamiento crítico, comportamiento ético, valores sociales y humanos en los participantes. Bien, preguntas, dudas. Sugerencias. Sí es claro para que en el segundo paradigma, sí están de acuerdo que en el segundo paradigma, o sea, en el interpretativo simbólico, las decisiones son de carácter consensuada y que tanto el estudiante como el profesor participan del diseño curricular. ¿Sí? Profe, buenas noches. Sí. Bueno, digamos que en la parte de la concepción de enseñanza en los tres, la diferencia que nosotros encontramos era que la primera básicamente es una transmisión del conocimiento que se le da al estudiante. O sea, el profesor es el que sabe y le transmite al estudiante y él simplemente aprende. En la segunda, más que el estudiante y el docente participen en el diseño, es una interacción que se da. El docente es el que observa y con base en eso que observa es que él toma decisiones pedagógicas y decide sobre los contenidos que va a enseñar. Más no es una participación directa del estudiante. O sea, sí lo hace, pero de una manera indirecta a través, digamos, de sus prácticas en el aula. El docente observa y con esa observación, pues es lo que el docente va a poder, digamos, que tomar decisiones. Y en el tercero, sí es una interacción permanente, constante entre el estudiante y el docente, y allí es donde él participa de manera directa, donde digamos que se toman decisiones para ese diseño curricular y se transforma en el momento mismo que se está diseñando. O sea, no es algo, sí hay una planificación previa, pero se pueden ir haciendo modificaciones y ajustes en la medida en que se va desarrollando. Digamos que para nosotros como grupo 2, esa era como la diferencia entre el segundo y el tercero, porque al inicio cuando uno lo lee, pues uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esa. Sí, que en la una sí hay interacción, o sea, participan ambos, pero es el docente el encargado de tomar las decisiones pedagógicas. Sin embargo, en el tercero, perdón, el docente y el estudiante están en el mismo nivel y entre los dos se toman las decisiones. Sí. Sí, de acuerdo. La parte de tener una decisión consensuada es más del enfoque sociocrítico. Lo que es claro acá en la concepción, como nos dice Silvia, lo que es más claro acá es que el estudiante sí es partícipe activo del proceso de aprendizaje, porque finalmente él es el que aprende. O sea, él sí está en una interacción, pero todo el diseño es más responsabilidad del profesor a partir de lo que está pasando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No es que el estudiante tenga mucha voz y mucho voto en respecto de ese diseño. Lo que sí es que él es muy partícipe de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, el profesor lo que debe estar atento es a ver los logros y los resultados que está teniendo el estudiante en el proceso de aprendizaje para poder hacer ajustes sobre la marcha. Sí, Jimena. A mí, yo vuelvo y es que en la practicidad me genera mucha duda este último enfoque. Creo que en mi vida lo he vivido yo como estudiante. Sí, pues porque además es como que usted me dijera en clase, bueno, ¿usted qué quiere aprender? Sí, es una cosa como... Más que usted no, ustedes que quieren aprender que sea relevante para su vida y para el contexto. No solo qué quiere porque quiere, sino porque es relevante. O sea, arranca con una reflexión crítica, ¿no? Ok, pero entonces eso me lleva a pensar en qué contexto real, bueno, obviamente eso hacía parte de las críticas, ¿no? O sea, como bajo qué proceso, o sea, qué procesos implican, más bien... Perdón, para poder mirar. Tranquilo, sí. ¿Qué institución estás, qué enseñas para poder encontrar algún ejemplo en tu institución que sí lo pudieran hacer?
Ok, bueno, mi institución. Bueno, yo trabajo en la Fundación Valle de Lili, Ah, ya. trabajo haciendo educación continua, o Sí. sea, cursos, diplomados, etcétera, que Ah, salen listo, listo. para salud. Sí, 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 sí. Ok, ¿Ok? vale. Y Ya, sí, ya. yo en ese caso uno podría pensar como en, sí, uno lo podría decir, no, pues entonces vamos a centrar a un grupo de médicos que identifiquen una situación, problema que Sí, estén teniendo en su práctica y que ellos sí, digan, por ejemplo, entonces vamos a necesitar aprender a hacer mejor la inserción de un catéter venoso central. Entonces, exacto. ¿qué es? ¿Por qué? Porque eso nos implica unas infecciones, etcétera, etcétera. Sí. Pues, pero eso no pasa. O sea, sí, yo digamos que lo No, ya, ya. entiendo, pero me parece muy Pero, complicado y ahora más me parece complicado en en mi institución hasta me parece un no, no, poco hay algunas viable, instituciones pero donde definitivamente es muy complejo, pero digamos, como nos decía ahora, creo que era Betty, que en una institución se pueden dar en un momento dado y se pueden combinar todos estos enfoques. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estoy en una institución educativa que trabajo lo que se llaman los proyectos transversales, o sea, esos proyectos que no son exactamente una materia, sino que son proyectos que hay que desarrollar atravesando el currículo, allí claramente se puede hacer. Yo puedo reunir a los estudiantes, por ejemplo, donde trabajamos el proyecto de medio ambiente, y con ellos puedo primero, antes de llevar un currículo con una cantidad de temas que vamos a ver de medio ambiente, yo puedo arrancar preguntándoles qué entienden de medio ambiente, qué saben del medio ambiente, cuáles son sus preocupaciones con el medio ambiente en la zona donde viven, por qué es importante. Y a partir de eso, definir con ellos, bueno, entonces, ¿cuál sería el objetivo o el propósito de lo que queremos aprender sobre el medio ambiente? Y empezar el proyecto transversal sobre gestión del medio ambiente. Y funciona muy bien y así lo hacen en algunas instituciones. Entonces, son los mismos estudiantes los que definen qué es lo que quieren aprender en eso que llamamos las actividades o los proyectos transversales de formación ciudadana. ¿Sí? Y ahí funcionan muy bien. Ahora, con los niños, por ejemplo, en jardín preescolar, los jardines más, o sea, más avanzados en este tema son los que más usan ese modelo, porque los niños de verdad son bastante críticos, o sea que uno puede con ellos discutir, bueno, hoy qué vamos a aprender o en esta semana qué queremos aprender y por qué queremos aprender sobre eso y cuáles son los impactos que eso va a tener en la vida de ustedes como niños y ellos mismos definen, los niños mismos dicen que queremos aprender sobre las hormigas o sobre lo que oímos de las peleas que no entendemos, o sea, los mismos niños definen eso, ¿sí? Entonces, es claro que sí se puede tener una institución educativa, algún proceso formativo dentro de la institución que utilice el enfoque sociocrítico. Y puedo tener el área, por ejemplo, de ciencias naturales que digan en área de ciencias naturales me funciona mejor el enfoque del paradigma interpretativo simbólico. Y de pronto, es posible que en el área de, no sé, de deportes digan, no, aquí funcionamos con el paradigma técnico, ¿sí? Eh, eh, no sé, o sea, las instituciones pueden optar por jugar con los tres paradigmas en un momento dado. ¿Sí es claro? súper claro, profe, gracias. Quisiera agregar algo allí. Yo soy profesor de tecnología e informática, ¿sí? Y entonces a mí me pareció curioso porque en nuestro grupo, pues decíamos pues que nosotros aplicábamos esos dos paradigmas, algunos el empírico, pues el simbólico, y otros aplicábamos el crítico sin darnos cuenta. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo sí tengo un poco más esa facilidad de aplicar el crítico, porque yo sí lo he hecho. Yo sí he consultado con las estudiantes, bueno, díganme ustedes desde su punto de vista, ustedes qué consideran que requieren desde el punto de vista del área de informática para mejorar en sus otras áreas o que les complemente, por ejemplo, para hacer sus trabajos de español y usar Microsoft Word, o para el área de matemáticas y entonces mejoramos en Excel, o otros software que hay, ¿no? De edición de video, etcétera. Entonces, nos pareció pues curioso que en mi caso yo lo aplico también pues con encuestas y a veces cuando no encuentro, digamos, que los estudiantes dicen, no, no sabemos qué podríamos aprender, en ese caso yo les doy unas referencias, ¿no? Y les digo, bueno, podríamos aprender
Excel porque es necesario para que ustedes en matemáticas hagan estadística y les ayuda muchísimo con cuadros y a ver, interpretar la información, etcétera. Entonces, digamos que no nos habíamos dado cuenta, pero con esta actividad, digamos que entendimos que algunos enfoques los aplicamos allí sin darnos cuenta y es algo súper interesante. Pues es lo que dice Betty también, que a veces uno utiliza un enfoque u otro allí, dependiendo, ¿no? Entonces, eso. Claro. O sea, Ujú. entonces, ahí lo importante es esa construcción de consenso alrededor de la propuesta formativa para llegar a una transformación. O sea, cuando uno está haciendo eso, está en un enfoque sociocrítico. Muy bien, vamos al último punto para que cerremos entonces el cuadro. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a estos modelos? Listo, en el primer modelo tenemos, el currículo es diseñado por expertos externos al aula. Es totalmente autoritario e impositivo. El estudiante es solo un objeto dentro del sistema. El profesor es solo un ejecutor del diseño, como un artesano, un técnico. En el segundo modelo tenemos, este modelo requiere que los docentes estén capacitados para el desarrollo del modelo. El profesor es el mayor responsable en la orientación del diseño curricular. Ah, perdón, por aquí se me olvidó. No había visto esto por aquí abajo, perdón. Leo de nuevo crítica del enfoque 1 técnico. Lo que me faltaba. No se tiene en cuenta el contexto del estudiante ni del entorno. Solo se preocupa por el resultado y no por el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es sumativa. En el enfoque interpretativo simbólico, este modelo requiere que los docentes estén capacitados para el desarrollo del modelo y el profesor es el mayor responsable en la orientación del diseño curricular. En el último paradigma tenemos como críticas el modelo crítico. El modelo requiere acciones arriesgadas de los participantes que no siempre están dispuestos a asumir. O sea, por ejemplo, estudiantes pues, que vienen de un enfoque tradicional, entonces puede que sea muy difícil para ellos hacer ese cambio, ¿no? de paradigma. Entonces tal vez haya una resistencia. Los profesores deben tener un discurso emancipador en sus prácticas curriculares. Era lo que hablábamos ahora pues de la libertad y que sean sujetos independientes. Para que el modelo funcione, requiere la aceptación y participación voluntaria de los participantes. Esas serían las críticas que encontramos allí. Sí, realmente los tres enfoques tienen críticas, tienen sus bondades, pero también tienen sus críticas. El primero claramente, pues porque es el más antiguo, el que lleva más años y el que realmente prescribe, encasilla, restringe más. El segundo paradigma, además de lo que nos está diciendo Juan aquí, que requiere pues formación de los docentes, la crítica que se le hace al segundo paradigma es que el profesor puede estar muy bien formado, pero como aquí no tiene en cuenta el contexto, es posible que lo que él esté enseñando termine descontextualizado, es decir, no reconociendo el contexto. Y esa es la crítica más fuerte que se le hace al segundo paradigma. Entonces sí, yo puedo estar enseñando una cosa que pues para los niños puede no ser ni significativa ni relevante, pero el profesor sigue empeñado en trabajar eso. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta el contexto. Y la crítica que se le hace al tercer paradigma no está tan clara allí, pero la crítica más fuerte que se le hace es que le dan tanto énfasis y tanto peso a la emancipación que a veces deja de lado un poco los saberes. O sea, se centra mucho en la emancipación de la persona per se, pero resulta que yo en ese ejercicio de emancipación, o sea, lo acusan de tener una debilidad en el manejo de los saberes para que la persona pueda de verdad hacer un ejercicio de reflexión crítica emancipadora. Entonces nos centramos mucho en el discurso dialéctico y en la revisión para la emancipación, pero a veces entonces se olvida un poco el tema de el diseño per se de los logros de saberes y competencias que se requieren para pues vivir en la vida que nos toca vivir en este momento. Entonces son un poco las críticas que hay. De eso, pues, lo que uno dice es, entonces, finalmente, pues, tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos para nuestras instituciones de acuerdo con estos enfoques. Recuerden, los enfoques de teoría curricular o las teorías curriculares apenas llevan 100 años. Las teorías pedagógicas didácticas llevan mucho más, 300, 400 años, o sea, lleva mucho más tiempo
trabajándose sobre pedagogía y didáctica que sobre currículos, sobre teorías curriculares. Entonces, por eso, pues uno dice todavía esto tiene mucho espacio para construir teoría, o sea, para encontrar nuevas formas de teorizar alrededor del concepto de currículo. Bien, vamos entonces entendiendo estos paradigmas. Seguramente, pues ya vamos a poder entender cuál es la propuesta de diseño y por qué cuando arrancábamos el ejercicio de diseño curricular, el ejercicio de este curso, yo les decía que lo más importante, el gran propósito de este curso era desarrollar pensamiento de currículo. Y para poder entender y desarrollar pensamiento de currículo era importante centrar estos conceptos. Porque como nos decía Juan ahora, yo hacía tal cosa y no había caído en cuenta que de pronto yo estaba entonces en este paradigma. Entonces pensar lo que yo estoy haciendo en función de unas teorías implica conocer estas teorías. ¿Claro? ¿Por qué lo estamos haciendo y por qué arrancamos primero revisando? Bien, si dejas de compartir, entonces me permiten, yo comparto acá ahora lo que sigue. Entonces ya vamos ahora acá. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos entonces a mirar, como dijimos, cuando hablamos de los elementos del currículo, dijimos los elementos son los mismos 4 elementos. Entonces lo que tenemos que entender ahora es cómo hacer diseño. Por eso aparece entonces el concepto de los modelos de diseño curricular. Entonces si yo tengo que modelar esos 4 elementos, pues tengo que definir de alguna manera sistémica de hacer ese modelo de diseño curricular. Bien, entonces vamos a trabajar en esta tercera semana conociendo algo que se denomina o que se ha empezado a generar como un marco de referencia. Empezó siendo un modelo, pero hoy es más un marco de referencia, más que un modelo que nos prescribe paso 1, paso 2 hasta el paso 50, es más un marco de referencia de lo que tenemos que hacer. ¿Qué es el marco de referencia, Adi? Entonces, el marco de referencia lo que nos está diciendo es que para poder hacer el diseño curricular yo debo pasar por varias etapas. La primera, que es la A, que es la etapa de análisis. La segunda, que es la etapa de diseño. La tercera, que es la etapa de desarrollo. La I, que es la etapa de implementación. Y la E, que es la etapa de evaluación. Pero no es la evaluación de los estudiantes, sino la evaluación del diseño curricular. Ya lo miraremos más despacio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta semana? Vamos a comparar de manera crítica la práctica en la definición de planes de aula o de diseño curricular que ustedes utilizan actualmente con el modelo ADI. Entonces, cada uno, y aquí ya el trabajo de esta semana es individual, ya no es grupal. Entonces, cada uno va a revisar su práctica de diseño curricular o su práctica de definición de planes de aula con el modelo o el marco de referencia ADI. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar primero un cuadro descriptivo con las acciones que ustedes realizan para diseñar una experiencia de aprendizaje. Allí la idea es que ustedes realicen ese cuadro sin haber leído qué es el modelo ADI. Luego van a hacer unas lecturas, hay 2 lecturas muy cortas sobre qué es el modelo ADI, qué es lo que propone este marco de referencia. Y luego entonces van a hacer ustedes un ejercicio comparativo. Sí, adelante, Iván. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta muy corta. De pronto me No te puedes oigo explicar. bien. Hola, hola. No, te estoy oyendo muy bajito. Se oye muy lejos. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Hola. Bueno, ya vuelvo a conectarme. Bueno, listo. Entonces, yo les termino de explicar y ya respondemos tu inquietud. Entonces, de manera individual, ustedes van a trabajar sobre los lineamientos del modelo y van a comparar el esquema de diseño personal con las actividades que nos propone el modelo. Eso ustedes lo van a subir al Drive si quieren compartírselo a su grupo. No es que lo tengan que discutir con su grupo, pero ustedes lo pueden subir al grupo para compartir con su equipo, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a hacer una revisión, ¿sí? Luego, una revisión virtual donde vamos a mirar ese trabajo individual. Entonces, aquí vamos a aprovechar en la revisión ya sincrónica, vamos a ver 3 o 4 cuadros y vamos a mirar las diferencias y entender qué es lo que significa cada uno de esos. Entonces, cuando aquí les digo que lo compartan, no es para que se reúnan. Si se quieren reunir, bienvenidos, se pueden reunir, pero ya no tienen que ser un cuadro síntesis del grupo. Si no, lo pueden comparar, si quieren compararlo antes de la reunión o darse retroalimentación, no importa. Pueden hacer
todo el trabajo grupal que ustedes quieran, pero no tienen el compromiso de elaborar un cuadro de síntesis, ¿de acuerdo? Entonces yo los dejo en libertad que ustedes definan si quieren trabajar individualmente o quieren hacer algún trabajo colaborativo allí. Bien, eso es básicamente lo que vamos a ver sobre esta tercera semana. Entonces vuelvo y les repito, vamos a leer este modelo, este marco de referencia, y vamos a comparar lo que hacemos versus el marco de referencia. ¿Qué hago yo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que el marco de referencia me propone? Y luego miraremos si es interesante o no es interesante hacer todo lo que el marco me propone, cuándo lo hago y cuándo no hago esas cosas que el marco me propone. Bien, entonces ahora sí, preguntas. Iván pregunta. ¿Pudiste mejorar tu sonido? O si Hola, quieres, yo creo que ahora sí. ahora sí, ahora sí. Ahora Listo. No, es muy... ¿Cuál sería la diferencia entre el modelo y el marco de referencia? ya. Un modelo, cuando te hablan de un modelo, el modelo tienes que aplicarlo tal cual está definido. Es decir, tienes que seguir los pasos tal cual te los da. Un marco de referencia lo que te dice es, mira, yo te sugiero que en esta etapa puedes hacer estas cosas y vas a tener estos entregables, pero va a depender del contexto. Me explico. El marco de referencia te sirve para diseñar una experiencia de aprendizaje de 2 o 3 clases, 2 o 3 semanas, o te sirve para diseñar el currículo de la maestría en educación mediada por las TIC. El marco de referencia te sirve para las dos. Claramente no es lo mismo diseñar la maestría en educación mediada por las TIC que diseñar una experiencia de 2 o 3 semanas. Entonces hay cosas que el marco me dice que hay que hacer y yo digo, para 2 o 3 semanas yo no voy a hacer eso. No es relevante. Esa recomendación que me hace el marco no la aplico aquí. O sea, el marco te da todas las posibilidades de lo que tendrías para hacer un mejor trabajo de diseño curricular y tú escoges qué de eso te sirve y qué no te sirve, dependiendo la propuesta educativa que quieras hacer en un momento dado. Entonces, es la diferencia entre un modelo y un marco de referencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el marco sería algo más macro y el modelo puede ser más reducido, ¿o no? El marco de referencia es un gran paraguas y yo puedo incluso personalizar y decir, para mí, Iván, en mi institución, yo voy de ese marco de referencia voy a usar estos 5 pasos o estos 7 pasos, porque creo que con esto siempre voy a poder diseñar. Y entonces ya tú defines tu propio modelo y siempre haces esos 6 pasos de diseño, ¿sí? Y ya ese es tu modelo, que está basado en ese marco de referencia. Cuando uno estudia, porque nosotros, bueno, aquí no tenemos tiempo, pero de las cosas que hemos hecho en algún momento en la universidad es tomamos el marco de referencia y comparamos muchos de los modelos que uno encuentra, el modelo de Dick Carey, el modelo de Julanito, Perencejarito. Entonces uno coge ese modelo que ya le está diciendo paso 1, paso 2, y va y lo compara con el marco y uno dice, pero esto es tomado de allá del marco, o sea, está haciendo exactamente lo mismo que dice el marco, pero estas cosas no las está haciendo. Por alguna razón no las hace y entonces ellos dicen, ¿sí? Entonces, los modelos son más prescriptivos en el sentido de hay que hacer paso 1, paso 2, hasta el paso 20. El marco de referencia te dice, mira, hay que hacer en esta fase tantas actividades, en estas actividades, pero no siempre las tienes que hacer. Las harás cuando las necesites. No siempre las tendrás que hacer. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias. Vale, pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces en la página, ya ustedes encontrarán en la página de la tercera semana, pues encontrarán las lecturas y encontrarán las preguntas y las plantillas. O sea, yo les doy ahí las plantillas para hacer los cuadros comparativos, ¿sí? Entonces no se preocupen por los cuadros porque ellos están ahí en las plantillas. ¿Listo? Bien, entonces si no hay más preguntas, pues muchas gracias por su tiempo y que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.